Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos por tu infinita bondad y tu misericordia. Te damos gracias por todos los favores y beneficios que recibimos de tus manos. Te damos gracias por el don de la vida, por el don de la fe, por esta oportunidad que nos regalas de profundizar en tu palabra y acercarnos un poquito más a la persona de Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles, para ser imitadores de él como lo es el de Cristo. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo ablande nuestro corazón en estos días de la Cuaresma, para que el mensaje que el Señor nos da podamos hacerlo vida en todos y cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, de nuevo, muy buenas noches a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro. Recordemos que el primer día que nos encontramos, ¿verdad? Les di las indicaciones del curso, sobre todo a nivel metodológico. Y les decía que para mí es sumamente importante las preguntas, ¿verdad? Por eso no tengan reparo en preguntar lo que quieran y cuantas veces quieran con respecto al curso, ¿verdad? Yo no me limito yo no me limito y si una persona pregunta mucho, bendito sea Dios, porque eso significa que está profundizando, que está meditando y que está siguiendo lo que estamos hablando, ¿verdad? Es muy importante la participación de ustedes con las preguntas, ¿verdad? Yo sé que hay gente que no le gusta, pero entendamos que la metodología en línea tiene estas dificultades. Yo no les estoy viendo la cara, ¿verdad? Entonces yo no puedo captar como si estuviéramos en un curso en vivo. Cuando uno está en un curso presencial, uno puede captar las reacciones de los destinatarios, de las personas o de los alumnos, como quieran llamarlo, ¿verdad? Y entonces uno puede ver si lo están siguiendo, si no nos están siguiendo, si hay algunos que ponen cara de signo de pregunta, ¿verdad? Y esas cosas en un curso como este no lo podemos hacer. Entonces, por eso yo insisto mucho en las preguntas, ¿verdad? En las preguntas es parte de mi metodología para que ustedes puedan aprovechar al máximo estos momentos. Ustedes están, perdonen que se los diga así, ustedes están pagando un curso, todos por igual, y entonces tienen todo el derecho, todos, de preguntar. Si hay gente que no pregunta, respetamos eso. Si hay gente que pregunta más de la cuenta, a mí me alegra, porque me ayuda a entender, me ayuda a ubicarme y me ayuda a comprender que están siguiendo lo que voy diciendo. Entonces, hecha esa aclaración, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que veíamos hace 8 días. Recordemos que hace 8 días, ¿verdad? Habíamos visto, empezamos a acercarnos un poquito a la persona de de Pablo de Tarso, sobre todo en la experiencia del camino a Damasco. Como Pablo, de ser un perseguidor, ¿verdad? Durísimo de la iglesia, que incluso se alegraba de llevar a la cárcel y de aprobar ejecuciones de cristianos, de un momento a otro se convierte en apóstol. Se convierte primero en cristiano y después en evangelizador. Y entonces decíamos que este es el acontecimiento más importante en la vida de Pablo y es uno de los que más nos llama poderosamente la atención. Los escritos de Pablo, hermanos, son extraordinarios. De hecho, la mayor parte del Nuevo Testamento se la debemos a Pablo de Tarso, pero sobre todo su testimonio de vida. Ese cambio profundo que nace del encuentro con la persona de Cristo llama poderosamente la atención. Y en un año como este en que estamos, en el que el Papa Francisco, en torno al jubileo, ¿verdad? Al jubileo ordinario de este año, que nos ha invitado a pensar y a meditar y a rezar sobre la esperanza,
la persona, el testimonio de Pablo de Tarso es un testimonio de mucha, mucha esperanza. Porque si él que fue perseguidor, si él que maltrató profundamente a la iglesia, si él que mandó a la cárcel y que incluso aprobó la muerte de cristianos, al encontrarse con Cristo y al abrir su corazón a Cristo, pudo experimentar esta transformación que no hace la gracia de Dios. Yo creo que para mí personalmente me llena mucho de esperanza. Si Pablo, ¿verdad?, pudo aceptar el evangelio y llevarlo a plenitud, a tal punto de decir, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Nosotros tenemos que tener la esperanza profunda de que también en nosotros la gracia de Dios continúa actuando, que la gracia de Dios continúa transformándonos. Y si nosotros cooperamos con esa gracia, ¿verdad? ¿Qué no puede hacer el Señor con estos pecadores que somos nosotros? Si hizo lo que hizo con Pablo de Tarso, ¿qué no va a hacer también con nosotros si nos abrimos profundamente a su gracia? Y después de haber escuchado y reflexionado los textos en los que San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, nos habla de ese acontecimiento, hoy vamos a acercarnos un poquito a la propia fuente de Pablo. Lo que Pablo nos dice acerca de esa experiencia en el camino a Damasco en algunos de los textos, ¿verdad? De algunas de sus cartas. Obviamente no podemos terminar de abarcar todos los escritos de Pablo, algunos de los más importantes. Yo espero terminar hoy ya estos encuentros con sobre la persona de Pablo para ya próximo en 8 días, si Dios lo permite, poder entrar ya al texto, a la primera carta de los tesalonicenses, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver la propia interpretación que da Pablo de este acontecimiento fundamental. Y la primera cita que escribo es Primera Corintios 9:1. No la vamos a buscar en la Biblia, como les dije hace 8 días, yo he puesto el texto sagrado en la pantalla para que sea más fácil, ¿verdad? Más ágil y no tengamos que estar buscando en la Biblia. Entonces le voy a pedir a don Guillermo que nos lea esa cita, lo que está en el cuadrito beige, que corresponde a el texto de Primera Corintios 9, versículo 1. Sí, no soy yo libre, no soy yo apóstol, ¿acaso no he visto yo a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Muy bien. Notemos que se trata solo de un pequeño versículo, ¿verdad? Que ya sabemos, el texto hay que entenderlo en el contexto, pero lo traigo a colación porque vean que como Pablo, esa experiencia de Damasco la interpreta como un haber visto al Señor. Pablo está escribiendo, ¿verdad? Con el trasfondo de una comunidad de Corinto que está pasando conflictos. ¿Verdad? Hay muchos problemas en esta comunidad. Pablo escribe la primera carta para ayudar a solucionar algunas cuestiones graves que estaba viviendo la comunidad y una de ellas, ¿verdad?, era precisamente que se cuestionaba la autoridad de Pablo, la autoridad de Pablo. Pablo apela, ¿verdad? En medio del conflicto de la comunidad, apela a su propio ejemplo. Él ha tenido que renunciar a las prerrogativas y a los derechos que le daba su condición de apóstol. Pablo dice, yo no hice alarde de eso. Dentro de los argumentos que Pablo utiliza para precisamente ratificar su autoridad en medio de la comunidad de los corintios, afirma que vio a Jesús constituido como Señor de la comunidad. Notemos ese detalle en esa tercera pregunta retórica. ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? Y ya sabemos que por fechas Pablo no conoció al Jesús, llamémoslo así, histórico.
al Jesús que caminó por las calles de Palestina, al Jesús que murió en la cruz. Pablo se encontró con Jesús, pero ya constituido Señor de la comunidad. Si le preguntáramos a Pablo, vean que no lo dice, pero el contexto y la historia del apóstol nos permite interpretar que este haber visto al Señor es precisamente lo que sucedió en el camino a Damasco. Cuando se encontró con Jesús, ¿verdad? Cuando escuchó la voz, ¿verdad? Pablo dice, vi a Jesús constituido Señor. Pablo no tuvo necesidad de conocer al Jesús histórico porque él se encuentra precisamente con Jesús resucitado. Según esta pequeña cita de Primera Corintios, entonces Pablo autointerpreta, ¿verdad? Esa experiencia de Damasco como haber visto a Jesús ya constituido Señor de la comunidad, ¿verdad? Yo he visto a Jesús Señor nuestro. Y recordemos que en griego la palabra Señor hace referencia a Dios. Entonces Pablo acepta que tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado, manifestado como Dios. Don Guillermo, Sí, padre, bueno, yo a veces cuando me encuentro con un texto en que está como medio confuso a la hora de leerlo, ¿verdad? ajá, Yo lo busco quizás en una versión que es muy fácil de leer, porque la conjugación de la habéis y vosotros a veces me sí, enredan sí, a mí. ajá, sí. Y aquí, nada más leo, es un renglón, dice, yo soy libre, soy apóstol, he visto al Señor Jesús y gracias a mi trabajo, ahora ustedes son de Cristo. Ok, Entonces lo sí, comparo con el otro y ya me queda sí. totalmente claro. Gracias, sí, es un método que vimos en introducción, ¿se acuerdan Sí, de este, las comparaciones. sí, comparar diferentes traducciones. Ahora, aquí el asunto es que en la traducción que tenés lo que hace es traducir las preguntas retóricas en afirmaciones, porque Exacto. precisamente la pregunta retórica está afirmando algo. Es como si yo les dijera, ¿no soy yo acaso sacerdote? Todos Ujú. ustedes saben que sí. Entonces la respuesta es obvia, ¿verdad? Entonces en lugar de decir, yo soy sacerdote, lo hago con una pregunta retórica como para entrar en diálogo, para entrar en contacto, para que ustedes se involucren, digamos así, en la comunicación que yo estoy dando. Eso se llaman en literatura preguntas retóricas y en griego Pablo utiliza, ¿verdad? Entonces el texto presenta preguntas retóricas, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, veámoslo, ¿no soy yo sacerdote? ¿Verdad? Pues eso es para que ustedes inmediatamente respondan, sí, usted es sacerdote. Una respuesta afirmativa. Normalmente las preguntas retóricas nos obligan a responder afirmativamente. ¿Qué es lo que hace entonces la traducción tuya, don Guillermo? Yo Ujú. soy libre, yo soy apóstol, yo he visto a Jesús. Presenta ya, no como pregunta, sino como afirmaciones en positivo. ¿Ok? Ok, Bueno, perfecto, vámonos a gracias. otro texto, ¿verdad? A otro texto. Ay, Dios mío, no puse la cita. Es que verán que tuve que correr mucho para cambiar. Ahorita les digo qué texto es, ¿verdad? Creo que era, vamos a ver. Bueno, vamos a leerlo. Por favor, alguna otra persona que me ayude a leer este texto. Yo, Yo, padre, padre yo. Leo, padre. Por favor, la que dijo primero, no sé cuál. Bueno, Ya bueno, dice, os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué, si no, habráis creído en vano, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, perdón, según las escrituras. perdón, doña Merce, estamos leyendo Primera Corintios. Primera Corintios, estoy seguro. Primera Corintios 15, nada más déjeme verificar, ¿verdad? Porque es cuando Pablo habla del querigma, del evangelio
que él recibió. Bueno, puede continuar y ya les confirmo la cita. Continuamos. Ok. Dice, según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ay, se me atravesó algo ahí, Ay, padre. perdón. Ok. A la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago más tarde, a todos los apóstoles. Y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. Muy bien, sí. Estamos precisamente, primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 1 al 11. ¿Verdad? Es que donde metí la cita quedó abajo la nomenclatura. Entonces después se la pongo, pero es primera carta a los Corintios. Ahora, en este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, Pablo está tocando uno de los temas más importantes de toda la carta, el tema de la resurrección de los muertos. Parece que en Corinto se habían metido algunas ideas contrarias a la resurrección y Pablo entonces empieza la temática apelando a su condición de apóstol. ¿Verdad? Apelando a su condición de apóstol. Notemos cómo, Adriana, ya te doy la palabra, notemos cómo, ¿verdad? Pablo habla de que Jesucristo resucitado se le apareció a los apóstoles y por último se le aparece también a él, que aunque no es digno de llamarse apóstol, sin embargo, ha sido constituido por Dios como apóstol. Sí, Adriana, Buenas noches, padre. buenas noches. Con respecto a la conversión de Pablo, con el encuentro que tuvo con Jesús en el camino a Damasco, la conversión de él no sea totalmente en ese momento, sino que hay un proceso, ¿verdad? Obviamente sí, hay un proceso, después lo vamos a ver, ¿verdad? Pero sobre todo, digamos, aquí estamos tratando de ver cómo interpretó Pablo ese encuentro de Damasco, ¿verdad? Ese encuentro. Ya vimos cómo lo interpreta Lucas, el acontecimiento Lucas lo interpreta como un encuentro con Cristo resucitado. Pablo, ya vimos la primera cita a los Corintios, donde dice que vio al Señor resucitado. Aquí vean cómo también Pablo equipara las apariciones del resucitado, las equipara con las apariciones con la aparición que él tuvo. Y sabemos que hace referencia precisamente a Damasco, a a ese encuentro camino a Damasco. Entonces les decía, en este tema, Pablo hace referencia a su condición de apóstol. El encuentro con Jesús resucitado en el camino a Damasco se equipara indudablemente a las apariciones de Cristo resucitado a los 12 y a la primera comunidad. Noten qué importante. Para Pablo, la experiencia que tuvo Pedro, Santiago, Juan, los primeros y todos los demás apóstoles y las mujeres, ¿verdad? Que vieron y el montón de gente que vio al resucitado, es lo mismo que le sucedió a él. Su experiencia se equipara a esto. Por eso puede apelar a su condición de apóstol. Pablo está convencido de que esta experiencia en el camino de Damasco Aquí también. es el fundamento para su condición de ser apóstol escogido por la gracia de Dios. Esto es algo que llama mucho, que llama poderosamente la atención, porque recordemos que cuando van a elegir al sucesor de Judas,
¿verdad? Lucas en los Hechos de los Apóstoles, ya te doy la palabra, Adriana, otra vez. Lucas en los Hechos de los Apóstoles enfatiza cuáles son las condiciones para ser apóstol. Haber compartido, ser varón, haber compartido con Jesús, haber visto al resucitado, ¿verdad? Formar parte de los primeros discípulos. Pablo no podría apelar a ninguna de esas condiciones, porque Pablo no perteneció al grupo que Jesús llamó en su ministerio en Galilea, ¿no? Pero sin embargo, esta experiencia es tan fuerte y es radical en Pablo que Pablo lo interpreta: aquí está el por qué yo soy apóstol. Aquí está porque me adjudico la autoridad de predicar a Jesús. Es la experiencia del camino a Damasco. Pablo la interpreta como eso. Eso es lo que fundamenta su ser apóstol. ¿Ok? Tenemos Gálatas 1 del 11 al 17. Otro que nos ayude, por favor. Voy a leerlo, Padre. Por favor. Bueno, porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnecidamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles, al punto sin perder consejo a hombre alguno, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Muy bien. Esto es lo que nos dice la carta a los Gálatas, ¿verdad? Recordemos que estamos viendo los textos donde Pablo habla de esa experiencia en el camino a Damasco. Veamos cómo Pablo lo interpreta como la revelación de Jesucristo, una revelación de Jesucristo. Es más, Pablo dice, fue allí donde se me manifestó. Pablo el contexto, ¿verdad? Se ubica dentro de la autopresentación que Pablo hace a la comunidad de Galacia. Es apóstol por gracia de Dios. Vean que es el primer capítulo. Pablo se está presentando a los destinatarios, ¿verdad? En la carta, y entonces se presenta como apóstol. ¿Y por qué Pablo se considera apóstol? El mismo argumento, porque el Señor se le reveló. La experiencia de Damasco es interpretada en esta cita como revelación de Jesucristo, Hijo del Padre. Y al revelarse a Jesús como Hijo, el Padre ha mostrado a Pablo cuál es el camino, el plan de salvación, ¿verdad? En él, en su cumplimiento, y le encarga proclamar el Evangelio entre las naciones. Ahí hay un error de redacción, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que en ese revelarse a Jesús, de Jesús a él, en ese encuentro con Jesús, Pablo dice, el Padre me mostró cuál es el plan de salvación, ¿verdad? Que ¿verdad? El plan de salvación y el lugar, digamos, que yo voy a ocupar en este plan de salvación. Por eso ahí recibe el encargo de proclamar el evangelio a otras naciones. Habla del cambio de conducta: de perseguidor se transforma en testigo de Cristo resucitado. Ahora,
ante la pregunta que hacía Adriana, creo que era, de la conversión de Pablo. Obviamente la conversión es un proceso y la conversión es de todos los días, pero hay un momento, tiene que haber un momento clave en donde una persona que no conoce ni acepta, sino que más bien rechaza y persigue a Jesucristo, ¿verdad? Cambia de actitud. Recordemos que la palabra conversión bíblicamente significa darse vuelta. Pablo rechazaba a Jesús y a partir de esta experiencia de Damasco se pone de frente a Jesús. Por eso hablamos de la conversión de Pablo. Obviamente sabemos que la conversión es un proceso de todos los días, ¿verdad? Pero vean que en esta carta a los Gálatas llama mucho la atención, porque parece que fue una conversión rotunda. Parece que Pablo no lo pensó muchísimo y después de haber compartido con los cristianos en Damasco, recordemos que tiene el encuentro con Ananías, ¿verdad? Ananías lo bautiza, dice que inmediatamente ni fue a Jerusalén ni fue a buscar a nadie más, sino que se fue a Arabia. ¿A qué? No sabemos. Se fue como una experiencia, yo me imagino que tiene que haber sido como una experiencia de, de reflexión, de meditación, de todo lo que había pasado, de ese cambio profundo. Recordemos que para Pablo, en el mismo texto lo dice, no fue fácil. Vean que aquí dice que aventajaba a todos en el celo, perdón, por las tradiciones de sus padres. Era un fariseo, ¿verdad? Convencido totalmente y de un momento a otro hace experiencia de que aquel crucificado está vivo y es Dios que se le revela y entonces Pablo se dirige a Damasco, ¿verdad? Arabia, perdón, y después regresa a Damasco. Allí es donde después lo va a buscar el apóstol Bernabé y ya después se integra a la comunidad. Pero Lucas, ¿verdad? Ni Lucas ni el mismo Pablo nos dice cuánto tiempo después. ¿Ok? Aquí se habla de 3 años. Después subió a Jerusalén a conocer a Cefas. Entonces vean que el periodo fue muy poco tiempo, porque antes de subir a Jerusalén, Pablo ya estaba con Bernabé y en Antioquía. ¿Ok? Entonces, la experiencia en el camino de Damasco nuevamente da el fundamento para su quehacer como apóstol. Y es gracias a esta experiencia de Damasco como Pablo conoce cuál es la misión que Dios tiene para él. Para Pablo, la conversión no es solamente aceptar a Jesucristo el Señor, sino aceptar la misión que Dios le tiene de ser apóstol de los gentiles, de predicar a aquel que él mismo persiguió, aquel que él mismo había negado. ¿Ok? La carta de Pablo a los Gálatas. En la carta a los Filipenses, esta carta forma parte de los escritos que Pablo realizó estando en prisión. Es una de las cartas que se llaman de la cautividad, ¿verdad? Se presenta como un gran cántico de amistad. Es una de las cartas más lindas de Pablo, sobre todo referida a la amistad y a la solidaridad dentro de la comunidad cristiana que debe seguir el ejemplo de Cristo. Es la carta que nos llama servidores de todos. El cristiano es el que es servidor de todos. Y en esta carta a los Filipenses, en esa cita 3:4-16, Pablo vuelve otra vez a retomar el mismo tema, ¿verdad? Su encuentro con Cristo resucitado. ¿Alguno que lo lea, por favor? Yo lo leo, Padre. Por favor. Aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne. Si algún otro cae, si algún otro cree poder confiar en la carne, mas yo circuncidado el Atención, perdón, octavo. perdón, doña Flori, Sí, señor. porque veamos que ese más está tildado. Ya de los que lo han leído, a algunos se les ha pasado. Recordemos que el más sin tilde podemos cambiarlo por pero. El más con tilde, no. Entonces, Reafirmo.
reafirma, ¿verdad? Es una reafirmación. Oiga, dice, si alguno puede confiar en la carne, más yo. Pablo se está defendiendo. Vamos a ver, vea qué vacilón, qué bandido Pablo, ¿verdad? Si alguno puede, hablando de esto, de confiar en la carne, si alguno puede, dice que puede confiar en la carne, más yo. Y entonces empieza su argumento porque él podría poner su confianza en la carne y no en el espíritu. Y ahora sí, el argumento. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Atención, Pero parémoslo ahí, doña Flor, un momentito. Vean qué bandido Pablo. Pues dice, "Ah, ustedes confían mucho en la carne, ustedes confían mucho en la circuncisión, ustedes confían mucho en que son judíos, pues más yo más, ¿verdad? Y empieza a chorrearnos todo. Soy hebreo e hijo de hebreo, fariseo, perseguidor de la iglesia. En cuanto al cumplimiento de la voluntad de Dios, intachable. Un hombre seguro de sí mismo como fariseo. Pero viene el pero. Ahora sí. ok. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos, y si en algo sentís de otra manera, también eso lo declarará Dios. Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos adelante. Muy bien. Vean cómo entonces Pablo está hablando de su experiencia, ¿verdad? Como judío, como fariseo. Pero de un momento a otro, Cristo, la gracia de Dios, le cambió totalmente la vida. Y él, que era un perseguidor, ahora ha sido alcanzado, qué linda esta frase, ha sido alcanzado por Cristo Jesús, por la gracia de Cristo. Y vean que Pablo insiste, no, no por mérito mío, no por cosa mía, sino por la gracia de Dios. Y eso me motiva entonces a seguir adelante. Ante el peligro de aquellos que querían judaizar la comunidad cristiana, Pablo advierte en quién tiene que estar puesta su confianza, no en la carne, porque la carne no sirve para nada, dice Pablo. Invita a gloriarse en Cristo el Señor y no en las obras de la carne, como hacían los fariseos y los judíos. Recuerda su pasado dentro del judaísmo y el cambio que representó su encuentro con Cristo resucitado. Este cambio para Pablo precisamente constituyó la experiencia del camino a Damasco, según este texto a los filipenses, fue ser alcanzado por Cristo. Ser alcanzado por Cristo. Pablo lo andaba persiguiendo, no lo andaba buscando.
pero el Señor salió a su encuentro, ¿verdad? Entonces, ser alcanzado por Cristo significó un cambio profundo en los valores propios para poner su confianza en Cristo Jesús. Notemos que este encuentro con Cristo resucitado en el camino a Damasco y todo el proceso que Pablo tuvo que vivir de asimilación se convirtió en una revalorización completa de todo su mundo. Lo que para Pablo antes era importante y fundamental, ahora pues pasó a considerarlo basura, pasó a considerarlo nada. Lo que antes consideraba importante, ahora le parece nada. Es un cambio profundo, no solamente en su conducta. Es que a veces cuando hablamos de la conversión, hermanos, pensamos de dejar hacer cosas malas. Pensamos siempre, yo no sé si a ustedes les pasa, pero siempre cuando hablamos de conversión, pensamos en la conversión moral. Y no hay nada que nos diga que Pablo hacía cosas malas, excepto perseguir a los cristianos. Pero para él eso no era una cosa mala, ¿verdad? Es la conversión de mente, la conversión de valores. Lo que antes era importante para mí, al encontrarme con Cristo, ahora deja de ser importante, pasa a ser secundario porque hay otros valores que me enseña Jesucristo el Señor. Y para Pablo la conversión, sobre todo, fue una conversión de mente. Es muy importante la carta a los romanos en este tema, cuando Pablo nos invita a convertir nuestra mente, ¿verdad? Convertir nuestra mente para poder abrazar la gracia de Dios. No es solamente dejar de hacer cosas malas, es cómo pensamos. ¿Qué pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cuáles son nuestros valores? Y para Pablo, toda esta revaloración completa, todo este cambio en sus valores se produce precisamente en este encuentro con Cristo resucitado camino a Damasco, que implicó el inicio del conocimiento de Jesucristo y comenzó a saber, a entender cuál era la obra de salvación de Dios. No nos salvamos por el cumplimiento de la ley, sino por la gracia de Dios que nos alcanza. Veamos cómo entonces, como un resumen, por lo menos de estas citas de Pablo, cómo interpreta Pablo esta experiencia del camino a Damasco, aunque vemos que Pablo nunca describe su visión, nunca nos da los detalles. Pablo es muy reservado en eso. Está seguro que se encontró con Cristo resucitado y este encuentro para él ha sido una revelación. Su experiencia, ¿verdad? En su experiencia, la iniciativa procede de Dios, del Padre. Ya le dije, Pablo no lo andaba buscando, fue Dios quien lo alcanzó. Es la iniciativa divina, como también nosotros. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos busca a nosotros. Cristo se dio a ver a sí mismo. Es Él quien propició el encuentro, realizando una transformación íntima que lo convirtió de perseguidor a apóstol. El envío de Pablo se dirige especialmente a las naciones, así lo refiere en toda su reflexión posterior, ¿verdad? Pablo comprende que el Señor le está pidiendo que se dedique a los gentiles. Y el ejemplo de esta experiencia de Damasco es un ejemplo palpable de la omnipotencia de la gracia divina. Entonces, así podríamos resumir lo poquito que Pablo nos dice en estas citas acerca de este acontecimiento en el camino a Damasco. Doña Flori. Bueno, es que Pablo, él lo que sufre, ¿verdad? Es un cambio, una metanoia, pero algo total, ¿verdad? El cambio. Ujú, Él deja de ser él, ese Pablo, y para ser un Pablo nuevo. Él nace de nuevo, pero ujú, como en todo, ¿verdad? Renueva su mente y renueva todo. Entonces, es que me pongo a pensar cómo el Señor es de bueno, de hermoso, ujú. de que Él cuando nosotros nos dejamos tomar por Él nos transforma totalmente. Sí. Y entonces, ahí
era para la obra de él, ¿verdad? Ujú. Perfectamente era para que él, abriera camino y llevara, pues, todo eso que él había pasado, vivido, tanto la experiencia antes de como cuando lo vivió y después de. Y después de, Es hermosísimo sí, porque también eso nos pasa a nosotros, sí. ¿verdad? Este, Ujú. como digo yo, dejó de ser él ya, ya es el Pablo viejo quedó muerto y enterrado y empezó un Pablo nuevo. Sí, compañeros y doña Flor, y como dice una de las citas, ¿verdad? Por eso dejo atrás el pasado y me lanzo a perseguir la meta. No es que ya la haya alcanzado, decía Pablo en la carta a los Gálatas, ¿verdad? No es que ya la haya alcanzado, pero corro, dejando atrás lo demás, corro para Ah, alcanzar esa meta. sí, Ok, y perdón, y sin pensar en lo que dejé, que, exacto. dejé un montón de cosas atrás que se perdió, que no, no, lo importante es de aquí en adelante y sin miedo, porque él sabe que es la gracia de Dios la que lo está sosteniendo y la que lo buscó, él lo Sí. buscó y entonces ahora me lanzo, pero en las manos de él. En la, en Qué la, en, hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Ujú. en los escritos se deja ver la psicología de Pablo. Vea que Pablo no es una persona amargada por su pasado. Hizo cosas malas, persiguió a la iglesia, sí, pero Pablo no vive amargado por eso. Más bien logra interpretarlo precisamente que gracias a eso se encontró con la gracia de Dios, con Cristo. Si Pablo no hubiera ido a perseguir a los cristianos, de ahí quizás no se hubiera encontrado con el Señor. ¿Verdad? Así es. Bueno, es extraordinario. Y sigo insistiendo, sobre todo ahora que usted lo mencionaba, esa metanoia, esa conversión, ¿verdad? Que en Pablo empieza con una conversión de mente, de valores. Y para nosotros es muy importante porque yo sé que todos los que estamos aquí la luchamos, ¿verdad? Como decía el padre Munguía, la pulseamos por ser buenos, ¿verdad? Y entonces a veces, ¿qué pasa? Que cuando estamos en este proceso de tratar de vivir nuestra vida de acuerdo a Dios, a veces la conversión se nos pone más difícil, porque corremos el riesgo de creer que no necesitamos convertirnos de nada, que ya estamos bien, que ya estamos haciendo lo que Dios quiere que hacemos, que ya estamos dedicándole tiempo al Señor, que estamos cumpliendo, que vamos a misa, que rezamos. Cuidado. La conversión es diaria, es de todos los días, ¿verdad? Es ese cambio de no ajustarnos a los criterios de este mundo, dice la Padre, carta a los romanos. ujú, hay recaídas. Exacto, Y también. él es el que lo levanta a uno otra vez. Sí. Bueno, don Guillermo, Sí, padre, tengo una duda a nivel general de las cartas de Pablo y en sí de su misión, de su participación misionera fuera de Jerusalén. ujú, Digamos, Éfeso, que quedaba en Asia Menor, Corinto, sí. Gálatas, etcétera. Pablo empezó primero ingresando a Europa o Ahorita, ingresando a ahorita Asia. Ah, bueno, lo vemos dentro de un ratito, ¿ok? esto. Ok. Ok, bueno, ahora vamos a entrar un poquito ya. Dejamos esta experiencia para ver la experiencia de Pablo y la comunidad de los discípulos. Recordemos que en esta experiencia del camino de Damasco, lo voy a mencionar, no vamos a volver a leer el texto, ya entendemos, es el acontecimiento más importante que marca la vida y la misión de Pablo. Se encuentra con el Señor resucitado, siente que es convertido en apóstol y Dios le da la misión de llevar el Evangelio a las naciones. Pero atención, escuchaban en la cita cuando el mismo Lucas nos narra la voz que le habla a Pablo dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto, hermanos, es fundamental en la experiencia que nos presenta San Lucas acerca del apóstol Pablo en los Hechos de los Apóstoles, porque marca toda la idea de la iglesia o todo lo que se llama técnicamente la eclesiología de Pablo. Recordemos que Pablo pudo haber argumentado en este momento, no señor, disculpe, disculpe señor, yo a usted no lo estoy persiguiendo.
Estoy persiguiendo, porque Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, hermanos. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A los cristianos, a los que lo seguían a A él. los Ujú. cristianos. ¿Y por qué entonces la voz no le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué estás persiguiendo a mis hijos? Pablo, Pablo, ¿por qué estás persiguiendo a los cristianos? No, Jesús asume en primera persona, ¿por qué me persigues? Y eso toca profundamente el corazón de Pablo En y cada uno de marca, ellos. y marca precisamente la eclesiología de San Pablo, donde Pablo llega a entender perseguir a Cristo, perseguir a Jesús, perseguir a los cristianos es perseguir a Jesús. Ujú. Y Pablo reflexiona precisamente, y de ahí nace toda esta idea tan profunda de la iglesia como cuerpo de Cristo. No podemos pensar en una iglesia sin Cristo, ni en un Cristo sin iglesia. Y es la doctrina tan linda, Adri, ya te doy la palabra, es la doctrina tan linda que maneja la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, ¿verdad? La carta a los Corintios también. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Adriana. Bueno, yo creo que ya usted lo dijo, pero cuando Jesús le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? A quien persigues a la iglesia, Ujú. ¿verdad? Ajá, Y sí, entonces ahí se cierra todo ese contexto del cristianismo, porque ya había nacido la iglesia. exacto. Y sobre todo se da esa identificación profunda. Esa experiencia de Pablo, hermanos, va a ser fundamental, porque Pablo concibe la iglesia en una unidad con Jesucristo, a tal punto que recordemos todo eso, ¿verdad? No puede haber cuerpo sin cabeza, como no puede haber iglesia sin Cristo, ¿verdad? Y son temas que todavía hoy tenemos que reflexionar muchísimo, muchísimo. Porque la iglesia así como es, santa, porque goza de la asistencia del Espíritu Santo, y pecadora, porque está formada por nosotros, pecadores, la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y entonces en la iglesia yo sigo conociendo a Cristo. En la iglesia yo sigo encontrándome con Cristo. Recordemos después de esto, ¿qué se le dice a Pablo? Vamos a ver quién tiene buena memoria. Después de que Pablo se levanta, ¿verdad? ¿Qué le dicen a Pablo? ¿Qué le dicen la cita a Pablo? Después de esta voz, ¿por qué me persigues? ¿Qué se le dice a Pablo? Que busque a Bernabé. Que busque, te equivocaste personaje, pero sí, Ah, que bueno. busque Ananías, Ananías. Vaya a Damasco, allí se encontrará con Ananías. y serás Pablo, instruido. Pablo recibe la orden de entrar en la ciudad y esperar las indicaciones que le van a ser otorgadas. Hermano, esto es genial, porque uno dice, puña, ¿por qué Jesús no le dijo, bueno, Pablo, mira, vas a creer en mí, es más, yo te bautizo, te vas a creer en mí y yo te voy a decir de aquí ahora, sentate y toma nota de todo lo que voy a decirte? Pero no, vean cómo Jesús necesita una mediación. Jesús necesita un instrumento que medie entre él y Pablo, un intercesor, un intercesor. Yo no sé cómo es posible que haya gente que diga, es que yo no necesito intermediarios, yo hablo directamente con Dios, ¿verdad? Yo no necesito que alguien venga a hablarme de Dios, yo hablo directamente con Dios. Cuidado, toda la escritura se manifiesta como Dios necesita, porque así él lo quiso, no por no por algo que él no pueda, sino porque así lo que él lo quiso, él necesita de esta mediación. La iglesia como aquella que da a conocer a Jesús.
Jesús pudo haberse presentado y le pudo haber dicho absolutamente todo a Pablo, pero no lo hizo así. ¿A qué Jesús más? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Por qué no lo hizo? Porque no podía. Claro que podía, era Dios. Simple y sencillamente porque le está enseñando a Pablo qué es la iglesia, qué es esa comunidad que él persigue, ¿verdad? Es aquella que está llamada a conocer al Señor. Es aquella que está llamada a discernir los carismas. Es aquella que nos da las indicaciones de lo que mismo, de lo que Dios quiere, incluso de nosotros. Don Buenas Giovanni, noches, padre. sí, Padre, soy Alejandra. Alejandra, bueno, Sí, es que la computadora aparece el nombre de mi esposo. tranquila. Yo supongo también que es como una enseñanza de que la fe también tiene que trabajarse, Ujú. ¿verdad? El hecho de que el Señor no le haya dicho directamente todo a Pablo. Ajá, La fe también es una cuestión en la que nosotros día con día es un camino, ¿verdad? ujú, Porque sería muy fácil para nosotros que el Señor nos revelara todo ya y sin esfuerzo y sin nada, ¿verdad? Entonces yo pienso que desde ahí ya se manifiesta también cómo el Señor nos quiere dar a entender de que somos responsables también de sí, nuestra fe, ok, de irla progresando y trabajarla día con día, como dice usted, es sí. una conversión. Claro que sí, Ale, pero atención, cuidado, porque podríamos entender, te entiendo perfectamente, nada más te advierto, ¿verdad? Que podríamos caer en el error de decir, bueno, está bien, Jesús no le dijo nada a Pablo. Entonces Pablo se va a meditar, a reflexionar él solo, ¿verdad? Y a ir profundizando esa fe. Pero veamos que el texto es muy claro, es la iglesia, es la comunidad la que va a dar las indicaciones. Porque precisamente para yo madurar mi fe, para yo profundizar mi fe, tengo necesidad de la iglesia. La iglesia es Ujú, aquella que nos da a conocer a Cristo, ¿verdad? Porque así ujú, lo quiso el Señor. Ah, es una, como dicen ahí los hermanos separados, esas prerrogativas que se da a la Iglesia Católica. No, 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 no nos la damos. El Señor nos las dio. ujú, El Señor nos ujú, las dio. Y bendito sea Dios que quiso, ¿verdad? Que quiso involucrar a la comunidad en este sentido. Jesús pudo haberle dicho a Pablo, váyase para Damasco, haga un retiro espiritual allá en medio del desierto, se mete en alguna de esas cuevas en Petra, por donde se cree que Pablo anduvo, ¿verdad? Y yo le voy a ir indicando lo que usted va a ir haciendo. No, vaya y espere indicaciones. Algo muy, muy lindo, ¿verdad? Algo muy lindo. Ahora, ¿verdad? Entonces, en Hechos 9:18, cuando el Pablo llega, ¿verdad? La comunidad representada por Ananías, que vean que la comunidad también tenía sus peros. Señor, ¿cómo voy a ir si ese hombre viene con cartas para mandarnos a la cárcel? Ananías, vaya. Yo sé por qué se lo digo, vaya, porque ese va a ser un instrumento, ¿verdad? Y entonces Ananías llega, hermano Pablo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado a que recobres la vista. Lo ilumina. Pablo esperaba indicaciones y por la intercesión y la mediación de Ananías, Pablo recupera la vista. Pablo es iluminado e inmediatamente bautizado. Se introduce en la plena comunión con Cristo el Señor a través de la iglesia. El bautismo nos introduce a Cristo. Una comunidad. Pablo hace experiencia de una comunidad que hace participar de la gracia de Dios. Temas que después va a desarrollar en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas. Vean qué ideas más lindas que se desprenden precisamente de este mismo acontecimiento de el camino a Damasco. Ahora, ¿cuál es la misión encomendada a Pablo? Predicar, anunciar.
Y así lo hemos visto en las citas que hemos leído. En Hechos 9, 22, 19, 22 dice, tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas que él era el Hijo de Dios. ¿Verdad? Se puso a predicar. Se puso a predicar. La misión que recibe Pablo es predicar. En Damasco, ¿verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? En Hechos 9:27, entonces Bernabé lo tomó, se lo presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y cómo le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco el nombre del Señor. Andaba con ellos por Jerusalén predicando valientemente en el nombre del Señor. Vean cómo Pablo interpreta su misión: predicar a Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, y predicar en el nombre de Jesús, en la autoridad que Jesús le confiere. Ahora, ¿y qué predica Pablo? El Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio predicado por Pablo? ¿Qué entiende Pablo por el Evangelio? Es la pregunta que podríamos hacernos hoy. Pablo utiliza 60 veces de las 76 veces que aparece la palabra evangelio en el Nuevo Testamento. Pablo utiliza 60 veces. Vean, es el escritor del evangelio, podríamos decirlo así. Es el que más usa esa palabra. Y de las 21 de las 28 veces que aparece el verbo evangelizar, Pablo utiliza 21. Las estadísticas y los números también nos ayudan a entender los énfasis en la Biblia. Pablo está convencido del evangelio y de evangelizar. Ahora, siempre se trata del anuncio oral. ¿Qué es el evangelio? Anunciar de palabra la salvación de Dios ofrecida a los hombres en Jesucristo el Señor. Eso es para el Pablo predicar, ese es el evangelio, la salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Pablo habla del evangelio de Dios, habla del evangelio de Cristo, habla del evangelio de su Hijo. Entonces vean que de aquí desprendemos que para Pablo el evangelio, ¿verdad? Pablo todavía no está hablando de los escritos. Recordemos que el género evangelio, como lo tenemos nosotros hoy, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, no existían todavía, ¿verdad? Pablo habla del el anuncio oral de que Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es el Mesías que con su muerte y su resurrección ha venido a salvarnos. Doña Flori, tenés el micrófono apagado, doña Flori. Disculpe, eh, ¿cómo le digo? Bueno, es que es tan hermoso todo esto, ¿verdad? Porque como la palabra uno la puede escuchar tantas veces y hay días en que le pega tan duro, ¿verdad? Aquí yo veo a Ananías, bueno, Ananías está asustado, ¿verdad? Él un Ujú. poco asustado porque tiene que ir donde Pablo, que los Sí. perseguía. Pero entonces llega donde Pablo y entonces le dice que él viene en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ujú, Para curarlo, para quitarle la ceguera. Y ujú. entonces, qué hermoso eso, porque él en ningún momento llega como que si fuera él el que le va a No. ir a poner las manos y el que lo va a sanar, ¿verdad? Sino que él viene en el nombre de Jesús. De hecho, la presencia de Ananías es respuesta a la voluntad del Señor que lo envía. Ujú. Que lo Porque envía. Ananías, Ah, Ananías estaba en oración y es el mismo Señor quien le dice, ve a la calle mayor, encontrarás a un Pablo, a Saulo de Tarso, ¿verdad? Y entonces es donde Ananías alega, ¿cómo? Si viene a perseguirnos y todo lo que el Señor le dice. ¿Ok? sí, porque a veces nos manda a hablarle a alguien y a llevarle el mensaje a alguien y uno dice, ay, pero ¿cómo va a entrar a ese barrio? Dios mío, si ahí hay balaceras, hay cosas. Vaya, Vaya. vaya, ¿verdad? Entonces esto me está, bueno, dando un, yo Bueno, me ubico ahí, qué hermoso, padre, qué ok. hermoso, definitivamente. Ok, bueno, muy bien. Para Pablo, entonces, el Evangelio de Jesucristo es esa gozosa proclamación
del acontecimiento del Salvador. Por eso vean que en la iglesia decimos que el Evangelio es Cristo. Cristo es la buena noticia que nos trae la salvación. Cristo proclama y se proclama. Es a su vez el Evangelio y el evangelista el que nos trae la buena noticia. Jesús es el mensajero del Padre, pero también es el mensaje, porque en Jesús se da la salvación. Al revelarse, revela lo que Dios lleva a cabo por medio de él. Pablo está convencido, el Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es la obra de salvación que él ha venido a traer. Ahora, ¿cuál es el contenido? ¿Cómo predica Pablo el Evangelio? Lo escuchábamos en la carta a los Corintios. El Evangelio, ¿verdad? Propone el contenido del Evangelio que él recibió y que a su vez él ha transmitido. Porque el Evangelio que yo predico, dice Pablo, es el que yo recibí y el que les transmite. El Evangelio es algo que se recibe, ¿verdad? Pero también para transmitirlo, para darlo. ¿Y cuál es ese evangelio? Lo dice tan lindo, lo resume tan lindo en el querigma cristiano, Pablo. En esta carta a los Corintios, Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Vean cómo Pablo hace referencia a que en Cristo se cumple la promesa que Dios dio a Israel, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Se apareció a los 12 y a la comunidad y se me apareció también a mí, manifestando la realidad de la salvación. Eso es lo que Pablo predica, que Jesucristo es el Salvador, que en él trae el perdón a través de su muerte, una muerte real, fue sepultado. No es que se durmió en la cruz o aparentó estar muerto, no, murió, fue sepultado, pero resucitó. Y prueba de la resurrección son las apariciones a los 12, a la comunidad y también a Pablo. Ese es el evangelio que Pablo predica. Ahora, este evangelio, vemos, sale al encuentro de la persona. El hombre toma una posición ante este mensaje de salvación, ante este anuncio gozoso de Jesucristo el Señor. Yo digo sí, lo acepto, y entonces Pablo dice, me convierto por gracia de Dios en un hombre espiritual. No es un hombre que reza mucho o es muy piadoso. Ay, es que es padre si es espiritual. No, para Pablo eso no es espiritual. Para Pablo el hombre espiritual es el que se deja guiar por el Espíritu Santo. No vivo yo, es Cristo, es el Espíritu de Cristo el que vive en mí. Y es un hombre destinado a la vida eterna. Si el hombre dice no, es un hombre carnal y es destinado a la condenación eterna. Lo que el pueblo de Israel presentaba como los dos caminos. Mira que pongo ante ti el camino de la vida, el camino del bien que conduce a la vida, el camino del mal que conduce a la condenación, a la muerte. Ese camino del que habla el Deuteronomio pasa ahora a través de mi sí o no a Jesucristo el Señor. Si yo acepto a Jesucristo, me convierto en hombre espiritual, destinado a la vida eterna. Si no acepto a Jesucristo, pues me convierto en un hombre que sigue guiándose por los instintos de la carne, destinado a la condenación eterna. Y eso es lo que para Pablo es la fe. ¿Qué entiende Pablo por fe? Es ese proceso dinámico en donde yo acepto, me abro al Evangelio, acepto a Jesucristo el Señor. Y después, ¿verdad? Vean que dice, yo lo recibí y que los corintios recibieron. Ese aceptar, esa apertura al Evangelio. La fe es un don que hay que recibir. Esta apertura de la fe permite al Evangelio entrar. Es como es abrirle la puerta al Señor. Es yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Es yo te abro mi puerta y a pesar de ahí empieza un proceso. ¿Verdad? La apertura a la gracia divina, a ese elemento sobrenatural que me humaniza y me ayuda a entender, a la meta que Dios tiene para mí. Ese es el primer paso.
Pero la fe no es solo un primer paso, ¿verdad? La fe es una apertura continua, es algo que inicia con el bautismo, ¿verdad? Que inicia con el bautismo, pero que continúa, que se va desarrollando y acompaña la vida al cristiano durante toda la vida. Es esa constante apertura a Dios. No es decir, hoy sí y ya. Ay, hoy creo en el Señor y ya no. Es renovar todos los días esa apertura a la gracia de Dios. Por eso Pablo llega a decir en la carta a Timoteo, he competido en la noble competición. He llegado a la meta, he conservado mi fe. La fe es algo que inicia con el bautismo, pero hay que conservarla día con día. Doña Jenny, Padre, ¿hay diferencia entre conversión y fe o es lo mismo? la conversión, ¿verdad? La conversión es ajustar nuestra vida a la fe. Ujú. En un primer momento, la metanoia, la primera conversión es aceptar a Jesucristo. Pero a partir de ahí comienza todo este proceso de ir, perdón que lo exprese así, no es muy correcto, pero de ir ajustando mi vida a lo que significa creer en Jesús. Entonces, yo soy bautizado, yo acepté al Señor, pero en mi vida yo tengo que ir configurándome más teológicamente, más elegante y más bonito, configurándome a Jesucristo el Señor. Por eso la conversión, doña Jenny, hermanos, es de todos los días, ¿verdad? Todos los días yo tengo que preguntarme, bueno, ¿qué me falta a mí para parecerme más a Jesucristo el Señor? ¿Ok? Permítame avanzar un poquitito, ¿verdad? Para poder terminar hoy este tema, ¿verdad? Y de hoy en ocho. Entonces, vea, la fe hay que conservarla, ¿verdad? En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y no vivo yo, sino Cristo es quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Una vida plenamente humana que es vivida con una ventana en alto que le permite mirar a la trascendencia. Vean qué linda esa concepción de la fe. Es vivir humanamente, pero cuando decimos humanamente es según el querer de Dios. Ay, Padre, es que yo soy tan humano que peco todos los días. No, el pecado no es humano. El pecado más bien nos deshumaniza porque el pecado nos aparta del plan de Dios y Dios ha querido que seamos perfectamente humanos. Pecar no es de humanos. Yo sé que les estoy haciendo un enredo mental, pero Dios no quiere, Dios no nos creó para pecar, Dios nos creó humanos, ¿verdad? Ajá. El pecado manchó y debilitó, ¿verdad? Y nos introdujo esa tendencia al mal. Pero es una vida, ¿verdad? La fe es esa constante apertura a la gracia de Dios. Cristo muerto y resucitado se transforma en el elemento significativo para todos los detalles de mi vida. Una fe que impregna, que penetra todos los aspectos de mi vida. Yo me acuerdo que siempre yo les decía, la fe no es un trapo que nos ponemos encima para ir a misa y que nos la quitamos al salir de la iglesia o del templo. No, la fe es de todos los días, tiene que impregnar toda nuestra vida. Por eso para Pablo la fe es una apertura inicial al recibir el querigma, pero que continúa porque va en este proceso de cristificación. La fe tiene que entrar en todos los detalles de la vida. Por eso Pablo dice, todo aquello que no procede de la fe es pecado. La fe se realiza en la vida concreta, en las secciones individuales y sociales de cada creyente. Impregna toda mi vida. Pero es una fe que también es comunitaria. En primer lugar, tenemos que afirmar que la fe es una responsabilidad indelegable de la persona individual que abre la puerta al Evangelio. Pero se da un paso del elemento individual al al elemento comunitario. Pablo está convencido de que cuando varias personas que creen se encuentran juntas
y comienzan una explicación, un compartir de fe, entonces ese aspecto comunitario pasa de ser un elemento, pasa a ser un elemento primario y protagonista de la fe. Nuestra fe cristiana no es una fe individualista, es una fe en comunidad. Y Pablo insiste por eso tanto en este elemento de la comunidad de fe. Los cánticos de Filipenses, de Efesio, de Timoteo, precisamente buscan profundizar este elemento, una fe comunitaria y una fe que nos lleva a transmitir. La fe se transforma en anuncio. Vea que son los cuatro elementos de la fe en Pablo. Una primera apertura, una constante apertura, una fe comunitaria y un impulso misionero, que es la experiencia histórica de Pablo. Recordemos que Pablo, ¿verdad? Camino de Damasco, es buscado por Bernabé y llega a Antioquía y se inserta a trabajar en la comunidad de Antioquía, ¿verdad? Y allí en Antioquía es enviado por Dios y por la comunidad, o es enviado por Dios a través de la comunidad, ¿verdad? A que lleve el evangelio a otros lugares. Y es donde nace la misionalidad de una comunidad activa, ¿verdad? Recordemos que después de la guerra, ¿verdad? Del año 70, cuando se destruye Jerusalén, la comunidad de los judíos, ¿verdad? La comunidad cristiana que quedó en Jerusalén era una comunidad muy pobre. Eran muy poquitos los que quedaron allí después de la guerra. La comunidad que tomó la iniciativa y se convirtió en una comunidad muy fuerte era la comunidad de Antioquía. Y entonces ahí es donde aparece Pablo y hay doctores y hay profetas y hay un montón de ministerios en Antioquía, y es allí donde Antioquía donde comienza ya la misión. Y es de Antioquía donde envían a Pablo junto con otros misioneros a llevar el evangelio por el mundo conocido. Y don Guillermo, nos enfrentamos entonces al primer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Cuando a los gentiles de Asia Menor. Véanlo aquí, Pablo sale de Antioquía, ¿verdad? Sale de Antioquía, donde la comunidad lo envía, ¿verdad? La misión, pueden leerse Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, sale de Antioquía, pasa por la isla de Chipre, ¿verdad? Se da la evangelización en la isla de Chipre, después llega a Antioquía de Pisidia, que vean que hay dos Antioquías en la época, Antioquía, ¿verdad? Al norte de Palestina y la Antioquía de Pisidia, llega a Antioquía, después va a la evangelización en Iconio, baja a Listra y a Derbe, ¿verdad? De Listra y Derbe, ¿verdad? Regresa a Siria, precisamente regresa a Antioquía. Se da ese primer viaje de Pablo que se da aproximadamente en el año 50, más o menos. Pero después aparece, según los Hechos de los Apóstoles, un segundo viaje misionero, más o menos del año 50 al año 52, donde Pablo vuelve a salir de Antioquía, ¿verdad? Llega otra vez a Derbe y Listra, ahí va con Timoteo, ¿verdad? Derbe y Listra, después vuelve a pasar, cruza Asia Menor, vuelve a pasear por todas estas comunidades, llega a Filipo, en Filipo, ¿verdad? Lo apalean, casi lo matan, porque en todos estos pueblos tuvo problemas, llega a Tesalónica y Berea, igual de Tesalónica lo echan, baja hasta Atenas, cuando se da aquel famoso discurso, ¿verdad? De Pablo en el Areópago de Atenas tiene que irse a Corinto, ¿verdad? De Corinto es cuando lo llevan ante el general Galión, ¿verdad? Y de allí lo llevan otra vez por Éfeso, a Éfeso, ¿verdad? Evangeliza Éfeso y se embarca, ¿verdad? Toma un barco que lo lleva directamente de Cesarea va a Jerusalén y de Jerusalén regresa otra vez a Antioquía, que es la cita que mencionaba Pablo, que bajó a Jerusalén a conocer a Cefas
y conoció también a Santiago, ¿verdad? Ok, pero también hay otro tercer viaje misionero donde Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Va junto con Apolo, llega a Éfeso otra vez, ¿verdad? Va, vuelve a recorrer todo este camino. En Éfeso escribe la primera carta a los Corintios, la carta a Filemón, Gálatas, ¿verdad? Pablo en Éfeso y los discípulos del Bautista, Pablo que evangeliza a Éfeso, todo el problema con los plateros, ¿verdad? Los fabricantes de estatuas de plata en Éfeso, ¿verdad? Después de eso, Pablo sale para el norte, lo que se llama Macedonia, ¿verdad? Pablo, perdón, Pablo revive un muerto en Troade, ¿verdad? Todo esto nos lo cuenta los Hechos de los Apóstoles. Después Pablo viaja a Mileto, ¿verdad? Viaja a Mileto. Después de Mileto, continúa, da un discurso de despedida en Mileto, ¿verdad? Y después viaja de nuevo a Jerusalén. Y el último viaje es Pablo ya estando prisionero en Roma. Perdón, cuando los llevan prisionero hacia Roma, sale hacia Roma de Cesarea, ¿verdad? Hay un naufragio en estos lugares que lo hace llegar a Malta, ¿verdad? A la isla de Malta. Llega en el invierno del 28, en todo este recorrido de Creta a Malta, es cuando naufragia el barco y Pablo llega flotando, agarrado de un tronco. Aquí entra por Siracusa a, a Roma y llega a Roma, ¿verdad? Donde se da el arresto. Y aquí termina Hechos de los Apóstoles. No, el Hechos de los Apóstoles no nos narra el martirio de Roma, ¿verdad? Se nos da el testimonio de a los judíos principales de Roma. Pablo, a pesar de estar preso, sigue evangelizando hasta el momento de su martirio. Y aquí terminarían los Hechos de los Apóstoles. Vemos cómo esta fe, este predicar, llevó a Pablo por todo Asia primero, ¿verdad? Don Guillermo, primero por Asia Menor y después llegó a Roma. Estuvo Pablo en España, ¿verdad? No hay pruebas, parece que sí, pero Hechos de los Apóstoles no nos narra nada de eso, ¿verdad? Por lo menos Hechos de los Apóstoles termina en Pablo, ¿verdad? En Roma, poco antes de su martirio, ¿ok? A Y ver, entonces, ¿podría poner un momentito la primera misión? vámonos para Nada más atrás, sí. de sale de Antioquía, ajá, ¿Ok? Sale de Antioquía, pasa por y Chipre, la Chipre, isla, ¿verdad? Llega a Derbe, que ya son pueblos de Asia Menor, de ¿verdad? Asia Menor. Llega a Ujú. Derbe, ¿verdad? Y visita esto, regresa otra vez a Derbe y vuelve a salir a Antioquía. Ok, Vean, y ahí en Antioquía de Pisidia es donde se empieza a llamar a los antes de la cristianos misión, como cristianos, ¿verdad? antes de la Antes de misión, la sí, misión. antes de la misión, porque es donde la iglesia toma más fuerza. Ahí está Ujú. Bernabé, está Pablo, están los otros misioneros, ¿verdad? Los apóstoles, algunos todavía están en Jerusalén, otros no sabemos, andan por otros lados, ¿verdad? Pero Pablo asume la evangelización en estos territorios. Y después de Asia ya Estos empieza con mapas, Europa, después arriba. de Asia, ya pasaría a Italia, que es parte de Ujú. Europa, ¿ok? Bueno, Listo, doña listo. Flori, ¿tenías una pregunta, un comentario? Sí, sí, padre, bueno, pero es que eso está bellísimo. Lo que pasa es que yo me quedé con una duda en lo de Pablo, cuando fue que llegó Bernabé, Ajá. a atenderlo, porque él ahí dice que él queda lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Ujú. Pero tal vez sea muy tonta la pregunta, pero yo tengo esa duda. Tranquila. Él fue bautizado, Pablo fue bautizado. Sí, claro, lo bautizó Ananías en Damasco. Acuérdese que eh, Ananías, después de que le dijo que Pablo recibió la luz, dice, ajá. levántate y bautízate. Pablo fue bautizado. Recordemos que en aquel momento, ¿verdad? Todavía no teníamos muy claro, no se tenía muy clara la doctrina sacramental, Ajá, posiblemente también recibió la confirmación. Y ajá, aparece Pablo
celebrando, ¿verdad? En las comunidades, celebrando la Eucaristía, reuniéndose con la Ah, gente para la fracción del pan. bueno, sí, es que Sí, tenía esa duda, porque ahí sí, dice que cuando él impuso las manos, también el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo sí, recibió, pero yo no había escuchado nada del del bautizo. bautismo, sí. Ok, Pero bueno, muchas hermanos, vean, gracias. entonces, perdónenme la carrera, yo sé que es mucho, pero por lo menos nos permite ver así como el ámbito en el que se va a desarrollar, porque ya ahora sí, en medio de estos viajes, en medio de esta misión evangelizadora, es cuando Pablo comienza a escribir y se pasa entonces del evangelio predicado, del evangelio anunciado, al evangelio escrito, que van a ser los escritos canónicos, ¿verdad? Dentro de los cuales vamos a estudiar la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, que sería el primer escrito del Nuevo Testamento. Tiene ese privilegio y vamos a ver que es una carta que nos habla muchísimo precisamente de las virtudes teologales, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Pero de hoy en ocho entonces iniciaríamos con una pequeña introducción de la fecha de composición, las circunstancias en las que Pablo escribe esta carta, cómo era la comunidad de Tesalónica, cómo era la ciudad de Tesalónica, y después empezamos ya con el texto sagrado, la lectura de la palabra de Dios que Pablo nos regala por inspiración divina en esta carta a los tesalonicenses. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era como en era el en el principio, principio. ahora y siempre, Ahora y por los siempre, siglos de por los los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Amén.